Muy buenos, muy bueno, espero que estén bien. Pues ahora les voy a hablar de la derivada como un cálculo importante, como un tema importante del cálculo diferencial. Para poder hablar de la derivada vamos a dividir en varios subtemas. El primer subtema que vamos a considerar es el problema de la recta tangente. Bueno, como introducción podemos mencionar que los pilares del cálculo, tanto diferencial como integral, es precisamente la derivada y la integral. Porque cuando nosotros encontramos la derivada, encontramos la recta tangente a la gráfica en un punto, ¿verdad? Y cuando nosotros encontramos la integral, encontramos el área bajo la gráfica de una función. Y esos son los dos temas muy importantes del cálculo. Bueno, primero vamos a ver lo que es la recta tangente. Vamos a suponer que y igual a f de x es una función continua. Si y es igual a mx más b, nosotros sabemos que la ecuación y igual a mx más b me representa una recta, ¿verdad? Una recta, en este caso vamos a pedir que la recta sea tangente a f de x en el punto x0, y0. Encontrar las coordenadas del punto es inmediato a partir de la función, ya que si x0 es igual a y0 igual a f de a, quedando el punto P y A y f de a, el problema es encontrar la pendiente de la recta cuando m es igual a tangente de teta, donde teta es el ángulo de dicha recta con la horizontal. Como medio para aproximar m, es fácil encontrar las pendientes de las rectas secantes. Nosotros tenemos que, si tenemos unas coordenadas de un punto a f de a, donde f de a es una función continua, y tomamos un punto Q que está cercano a P, entonces ¿cuáles van a ser las coordenadas de ese punto Q? Van a ser a más h, f de a más h. Por lo tanto, la pendiente de la recta secante que pasa por P y Q va a ser igual a f de a más h menos f de a entre a más h menos a. Y esto es igual a f de a más h menos f de a sobre h. El cociente derecho de la igualdad se conoce como cociente diferencial. Cuando el punto Q se aproxima más a P, entonces h es igual a 0. Entonces decimos que la pendiente de la recta secante, m de sec, se aproxima a m, o de otra forma, que el límite cuando h tiende a 0 de la recta secante, de la pendiente de la recta secante, es igual a m, en el supuesto que el límite existe. La definición que viene ahorita es muy importante, dice recta tangente con pendiente. Bueno, si tenemos una función y igual a f de x, y donde f de x es una función continua en la, y si el límite m igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h, ¿verdad? El límite del coeficiente diferencial existe, entonces la recta tangente a la gráfica de f en a, f de a, es la recta que pasa por el punto a, f de a con pendiente m. Obsérvese que el límite, ¿verdad?, en 2 tiene una forma indeterminada,
Es decir, cuando h tiende a 0, tiende a 0 sobre 0 cuando h tiende a 0. Bueno, ya lo dijimos. Si el límite existe, el número m se llama pendiente de la curva y igual a f de x en a f de a. El cálculo de 2 es esencialmente un proceso de 4 pasos, 3 de los cuales implican un precálculo matemático, álgebra y trigonometría. Entonces, para calcular la derivada, vamos a seguir este proceso de 4 pasos. ¿Y cuáles serían estos 4 pasos? El primer paso sería evaluar f de a y f de a más h. Y el segundo paso sería evaluar la diferencia, f de a más h menos f de a. En el tercer paso vamos a simplificar el cociente diferencial, f de a más h menos f de a sobre h. Y en el cuarto paso calcular el límite del cociente diferencial, ¿verdad? Que sería f de a más h menos f de a entre h. Ejemplo 1, el proceso de 4 pasos. Encuentre la derivada de f de x igual a x cuadrada más 2 en x es igual a 1. Entonces tendríamos que la solución sería primero calcular f de 1 y f de 1 más h. F de 1 sería igual a 1 al cuadrado más 2, es decir, sería igual a 3. Y por otro lado, f de 1 más h sería 1 más h al cuadrado más 2. Este sería un binomio cuadrado y eso sería igual a 1 más 2h más h al cuadrado más 2. 2 más 1, 3 y nos quedaría 3 más 2h más h al cuadrado. La diferencia entonces sería f de 1 más h menos f de 1 es igual a h cuadrada más 2h más 3 menos 3 porque f de 1 es 3 también y eso sería igual a h cuadrada más 2h. Ahora sigue el cálculo del cociente diferencial. ¿Cuál sería el cociente diferencial? Sería f de 1 más h menos f de 1 entre h. Esto sería igual a h cuadrada más 2h entre h. Aquí podemos factorizar la h y queda h por más 2 sobre h. Y este h aparece tanto multiplicando y dividiendo. Entonces podemos eliminar la h. Y el resultado final es h más 2. Podemos eliminar la h porque h tiende a 0, no es 0. El último paso es el cálculo de un límite. Vamos entonces a calcular la pendiente, que sería el límite cuando h tiende a 0 del cociente diferencial. Eso sería igual al límite cuando h tiende a 0 de h más 2 y cuando h tiende a 0 eso tiende a 2. Y tenemos que la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x cuadrada más 2 en 1, 3 es 2. Tangentes verticales. El límite en 2 puede no existir para una función f de x en x es igual a a. Aún así, existir la tangente en el punto a f de a. La tangente a una gráfica puede ser vertical, en cuyo caso su pendiente está indefinida. Ejemplo de una tangente vertical, en este caso no se verán los detalles, puede mostrarse que la gráfica de f de x igual a x a la 1/3 posee una tangente vertical en el origen. Bueno, ok. También puede ser una tangente, puede no existir. La gráfica en una función f que es continua en a no necesariamente tiene una tangente en el punto f de a. La tangente no existirá si tiene un pico pronunciado en dicho punto. En este caso es continua en a,
¿verdad? Y son P y Q, 2 puntos sobre la gráfica de P, a la izquierda de F de A, P a la izquierda de A, F de A, y Q a la derecha. Entonces los límites de las rectas secantes difieren si el límite se toma por la izquierda o por la derecha. Vamos a ver eso con un ejemplo. Bueno, vemos que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha es diferente del límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Como ejemplo de una gráfica punto, de una gráfica pico, vamos a tomar la función igual a x valor absoluto y vamos a ver que no tiene una recta tangente en el punto 0, 0. La solución, dice, la gráfica de la función valor absoluto tiene un pico en el origen. Ahora examinamos cuál es el límite del cociente diferencial, es decir, cuando h tiende a 0. Pues sería f de 0 más h menos f de 0 entre h, y esto sería igual a el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h menos el valor absoluto de 0 sobre h, y esto sería igual al límite de h entre h. Vamos a ver que la definición del valor absoluto es de que el valor absoluto de h es igual a menos h si h es menor que 0, y es igual a h si h es mayor que 0. Si nosotros tomamos el límite por la izquierda, entonces sería el límite de menos h entre h, y menos h entre h es menos 1, y ese es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, sería igual a menos 1. Mientras que si tomamos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, sería h entre h, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1, que el límite por la derecha es igual a 1. De ahí vemos que son dos límites diferentes, tanto el de la izquierda como el de la derecha, y por lo tanto no existe el límite, ¿verdad? Como los dos límites son diferentes, no existe el límite, y entonces la función f de x igual a valor absoluto de x es continua en 0, 0, pero no contiene recta tangente en dicho punto. Razón de cambio media. En contextos diferentes puede cambiarse la notación de 1 y 2. Vamos a ver a qué se refiere. Si nosotros cambiamos h en 1 y 2 con delta x y la diferencia f de a más delta x menos f de a con delta y, entonces vamos a tener que el cociente diferencial se va a convertir en delta y entre delta x. Eso es igual a f de x más delta x menos f de a entre a más delta x menos a, y eso es igual a f de a más delta x menos f de a entre delta x. Si nosotros hacemos x1 igual a más delta x y x0 es igual a, entonces delta x es igual a x1 menos x0, y 3 es lo mismo que este cociente f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0 igual a delta y entre delta x. A esta le ponemos numeral 4. La pendiente delta y sobre delta x de la recta tangente que pasa por los puntos x0, f de x0 y x1, f de x1 se denomina razón de cambio media de la función f sobre el intervalo x0, x1. Entonces tenemos que el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x se denomina razón de cambio media instantánea de la función con respecto a x en x0. La velocidad media la vamos a definir como que si un objeto está en movimiento, entonces la velocidad media o la velocidad promedio es el cambio de las distancias entre el cambio del tiempo. A este le vamos a poner el numeral
Número 5. El movimiento rectilíneo. Si un objeto o partícula se mueve en un punto P que está a lo largo de una recta de coordenadas vertical u horizontal, considere que su posición o coordenada está dada por una función posición S de t, donde t representa el tiempo. El movimiento en línea recta se denomina movimiento rectilíneo. La velocidad media del objeto en el intervalo de tiempo t0t es la velocidad promedio, también sería el cambio de posición entre el cambio del tiempo, es igual a st1 menos s de t0 entre t1 menos t0. Ejemplo, la altura S por arriba del suelo a que se suelta una pelota desde la parte superior del arco de San Luis, Missouri, está dada por S de t igual a menos 16t al cuadrado más 630, donde S se mide en pies y t en segundos. Se encuentra la velocidad media de la pelota que cae entre el momento que la pelota se suelta y el instante que golpea el suelo. Entonces vamos a ver la función posición que tenemos y vamos a hacer el cálculo. El instante que se suelta la pelota está determinado por S de 0. En ese momento la distancia va a ser 630 pies. El instante en que la pelota toca al suelo, es decir, cuando S de t es igual a 0, entonces S0 es igual a S de t, que es igual a menos 16t cuadrado más 630. Y despejando la t aquí, t va a pasar positivo y 16 pasa dividiendo. Entonces t al cuadrado va a ser 630 entre 16 o 315 entre 8. Y entonces calculándolo con la calculadora nos da que t es igual a 3 medios de raíz cuadrada de 35 sobre 2. Haciendo el cálculo nos da esto es igual a 6.2750. Entonces la velocidad promedio va a ser S de T1 menos S de T0 entre T1 menos T0, y esto es igual a 0 menos 630 por 3 medios por la raíz de 35 sobre 2 menos 0. Esto me va a dar un total de menos 12 por raíz de 70, y esto va a ser igual a menos 100.39992 pies sobre segundo. Bueno, si se hace delta t igual a t1 menos t0 y delta s es igual a s de t1 menos s de t0, entonces s de t0 más delta t menos s de t0, entonces 6 es equivalente a la velocidad promedio, va a ser delta s entre delta t, y a esta le vamos a poner numeral 7. Esto sugiere que el límite de 7 cuando delta t tiende a 0 proporciona la razón de cambio instantánea de S de t en t igual a t0 o velocidad instantánea. Y tenemos una definición. La definición es que si S es la función posición, S igual a S de t, de un objeto que se mueve en línea recta, entonces la velocidad instantánea en t igual a t0 viene siendo b de t0 es igual al límite de s de t0 más delta t menos s de t0 sobre delta t cuando delta t tiende a 0. Entonces esto sería igual al límite de delta s entre delta t. Y vemos que no existe ninguna diferencia matemática entre lo que llamábamos el cociente diferencial y esta expresión. Y es común omitir la palabra instantánea y se habla entonces de velocidad o razón de cambio. Ejemplo sería
la velocidad instantánea de la pelota que cae en el ejemplo anterior cuando t igual a 3 segundos. ¿Qué pasa aquí? La solución se usa el mismo procedimiento de 4 pasos. Evaluamos s de 3, que es igual a menos 16, 3 al cuadrado, más 630. Esto es igual a menos 144 más 630, eso es igual a 486. S de 3 más delta t es igual a menos 16, 3 más delta t al cuadrado más 630. Esto es igual a 16 por 9 más 6 delta t más delta t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos s de 3 más delta t, ese es igual a menos 16 por 3 más delta t al cuadrado más 630, y esto sería igual a menos 16 por, entre paréntesis, 9 más 6 delta t más t al cuadrado, más 630. Entonces, S de 3 más delta t sería igual a 486 menos 96 delta t menos 16 delta t al cuadrado. Y tomando la diferencia nos daría S de 3 más delta t menos S de 3 es igual a 486 menos 96 delta t menos 16 delta t al cuadrado. Menos 486. ¿verdad? Y esto nos haría S de 3 más delta t menos S de 3, queda menos 96 delta t menos 16 delta t al cuadrado. Y calculando el coeficiente diferencial, quedaría el delta S entre delta t es igual a este cociente diferencial y es igual a delta t factorizando delta t por menos 96 menos 16 delta t sobre delta t, y esto sería igual a menos 96 menos 16 delta t. Entonces tendríamos que b de 3 es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de menos 96 menos 16 delta t, ¿verdad? Y esto es igual a menos 96 pies sobre segundo. Ya encontramos la velocidad y hemos terminado nuestra exposición. Y pues no me resta más que pedirles que compartan el video, que le den like si les gusta y que sobre todo que compartan por todos los medios posibles, porque puede ser muy útil para la solución de problemas en el cálculo diferencial.